soy Tatiana Oliveros y estamos de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Hoy estoy con Malu Furche. Ella es la autora de este libro que se llama Islas de Calor. Es un libro súper contingente es por cómo está ambientado. Bueno, también el tema Islas de Calor es súper... Ella nos va a explicar un poco a qué refiere el nombre, pero el nombre refiere a un factor urbano, a un fenómeno que ocurre en las ciudades, y ese es el marco de este libro. La ciudad, lo urbano, es lo que rodea, porque es un libro de cuentos, son distintos cuentos, pero que tienen una unión entre lo urbano y lo climático, que es lo que nos va a contar Malu sobre el libro. Digo que es contingente porque habla de un tema que, bueno, nos tiene súper preocupados, que es el tema de la crisis climática, cómo nos afecta, cómo nos va a afectar y qué es lo que se puede venir. Parece un libro apocalíptico, pero lo más terrible es que no es apocalíptico, porque parece que vamos directo para allá. O sea, ya no es una fantasía, es una realidad. Hola Malu, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también se me olvidó decir que Malu es escritora y es guionista. También vamos a hablar de eso con ella, de ese trabajo que ha hecho ahí y cómo puede influir en su literatura. Malu, me gusta mucho hablar contigo de esto, es un tema que me interesa mucho. Qué bueno que la literatura desde la prosa se hagan cargo también y tomen este tema. Cuéntame un poco sobre el fenómeno de las islas de calor y sobre lo que habla este libro. Oye, bueno, muchas gracias por la invitación para empezar y yo también estoy muy contenta de que conversemos y bueno, un poco respondiendo ya hacia la pregunta en sí, cuando yo empecé con esta idea de trabajar el libro, de trabajar este contexto climático de esta ola de calor que no se acababa y se volvía una constante como por el tiempo, pasaban los meses, pasaban los años y qué sé yo. En la investigación que hice a propósito de los fenómenos y de las cosas que sucedían cuando hacía mucho calor, y estamos hablando de mucho calor, descubrí este como concepto que eran las islas de calor. Y las islas de calor, y me pareció súper interesante todo lo que decía y como a propósito de que el libro también tenía un rollo medio urbano, porque justamente es un fenómeno que sucede exclusivamente en las ciudades, donde cuando hay mucho concreto y hay edificios, que también lo pensaba, porque era un tema que me interesaba también pensando en este Santiago, con construcciones súper grandes, con edificios como un poco esta idea de los guetos verticales, con las inmobiliarias que no tienen como ninguna consideración respecto a cómo vive la gente, más bien es como, bueno, distribuyamos el espacio que rinda lo máximo posible y los materiales de las construcciones son bien deficientes, por decir alguna cosa. Entonces como yo me imaginaba que, claro, en este contexto de estos edificios que me interesaba explorar también cómo el calor entraba a las casas de alguna manera, descubrí este concepto que era algo que sucedía en el exterior de las casas y que sucedía justamente porque estaba el asfalto y estaban los edificios, y lo que se producía era como el calor no se lograba liberar hacia afuera, como hacia arriba, y lo que se producía era como un rebote que había entre los edificios y el asfalto. Entonces donde hacía ya mucho calor, la temperatura subía incluso más porque el calor quedaba como encapsulado dentro de los materiales como tan duros. Y a propósito de ese concepto, que lo incluí en el primer cuento, cuando estábamos editando el libro con los chicos de La Pollera, en una conversación con Simón Ergas, él me dijo, bueno, ¿y qué te parece si por ahí como exploramos el concepto de isla de calor y pensamos como una posibilidad de título? Justamente porque también confluye muy bien con esta idea de que son 4 cuentos que tienen como este mismo contexto de calor, y que si bien están enlazados y se cruzan y tienen este mismo telón de fondo, igual exploran como un pequeño mundo cada uno. Entonces funcionaba muy bien esta idea de islas en el contexto de calor y bueno, a propósito de este concepto, ¿no? Se me olvidó de decir sobre el libro que el libro está editado por La Pollera, por eso hace referencia a Simón Ergas y a La Pollera. Un tema que me pareció muy metafórico, es que no es un spoiler porque está escrito acá atrás en el libro, que hace referencia a el incendio que consume el cerro hasta la altura de la Virgen. Entendemos que el cerro es el San Cristóbal, pero me pareció muy metafórico porque finalmente en esto que tú hablas de esta ciudad de concreto, en donde la naturaleza comienza a desaparecer completamente,
y la ciudad se empieza a invadir de edificios y concreto que finalmente produce este calor que se encapsula. Lo único que queda son estos espacios de naturaleza, y en el libro se está quemando. Entonces hay como una metáfora un poco pesimista de lo que se nos viene, de lo que sucederá. Cuéntame sobre esto, sobre esta aura media pesimista que hay en el libro, que ¿cuánto te costó abordar eso y enfrentarlo así? Porque en el discurso que se plantea mucho con relación a la crisis climática hay una onda de optimismo que finalmente termina como, ¿cómo decirlo?, escondiendo un poco la realidad de lo que va a pasar. Pero aquí es como cruda la realidad de lo que podría pasar. Cuéntame un poco sobre esa opción para enfrentar esta temática. Sí, yo creo que al final una de las, no sé si de las gracias es la palabra exacta, pero una de las posibilidades más potentes que tiene la literatura y creo que el arte en general es como y tampoco sé si este es el mejor concepto para decirlo, pero es como irse al chancho, ¿cachai? Como extremar las situaciones, extremar lo que se representa, extremarlo en términos simbólicos, en lo imaginario, en cómo se representan las cosas. Y en ese sentido creo que era bueno, o por lo menos como a propósito de este mundo que iba construyendo mientras iba escribiendo, esta idea de que, bueno, onda, pongámosle más calor, pongámosle más tiempo, pongámosle más sequedad, más fuego, y justamente como es un mundo posible, pero es heavy que también creo que mientras yo iba escribiendo el libro y que pasaron algunos años y entre medio, bueno, bien, estuvo la pandemia, me acuerdo también que hubo un pequeño incendio, fue un incendio más o menos grande que hubo en el Cerro San Cristóbal, iban sucediendo cosas que de alguna manera hacían como links o tiraban puentes con este mundo imaginario que yo había empezado a construir y bueno, como que la realidad se iba como filtrando, se estaba volviendo como de alguna manera más potente o más, o sea, no sé si más potente la palabra, pero se estaba volviendo un poco, se estaba permeando con el libro, ¿no? Y por ahí creo que es bueno como dentro de las posibilidades que ofrece como crear un mundo, construir un mundo, es como, bueno, ya, vámonos con todo porque o sea, de alguna manera porque podemos y porque también no voy a hablar desde una responsabilidad como si se quiere como ecológica o climática, ni mucho menos, porque creo que no va por ahí la búsqueda, pero sí es como, bueno, esto sí puede, o sea, esto no sé si podría pasar, pero claramente cada vez es más posible, a propósito también de lo que tú comentabas al inicio de la entrevista. Entonces por ahí creo que claro, que explorar la posibilidad de irse al extremo para mí como autora obviamente entretenido, pero también es un poco escalofriante, si se quiere, y claro, justamente en el pesimismo que exploraba un poco a propósito del contexto, también me interesaba que justamente los personajes tuvieran una contraparte, a propósito de darles como una suerte de humanidad a cada uno desde sus distintas posibilidades y desde los distintos escenarios donde yo planteaba a las protagonistas de los cuentos. Y en ese sentido creo que ahí sí hay como una cuestión mía como que si se quiere como un discurso más de autora, que es como bueno, no nos queda otra, o sea, tenemos que hacernos cargo y tenemos que cuidarnos entre nosotros porque si no nos vamos a salvar porque obviamente el mundo se está acabando, ¿cachai? De una con calor o no, pero se está acabando igual. Tú tienes una trayectoria también de guionista, participaste como guionista en Robar a Rodin, y en una serie infantil, me parece que se llama, Sander, sí, esa era. Quería saber cómo te influye esa área de lo audiovisual en tu escritura, en lo que haces en la literatura, porque al leer el libro me di cuenta que es bien visual, uno puede visualizar muy bien un ambiente cuando a medida que va leyendo el libro. Entonces me gustaría que me hablaras de eso, si es una intención o se te sale la mano audiovisual ahí en la escritura. Bueno, yo creo que de partida cuando empecé a trabajar el libro, yo claro, ya había trabajado como guionista y me pasó que tuve que aprender a escribir de nuevo igual, porque son lenguajes súper distintos y exploran y tienen posibilidades muy distintas.
Esto ya lo he comentado antes, pero claro, me pasa que el cine es como la imagen-tiempo, ¿no? Como una cuestión que se va desarrollando a lo largo y con movimiento, y son, no sé, 90, 120 minutos, si es que la película ya es larga, como para ir desarrollando las cosas, pero es una cuestión horizontal. Mientras que la literatura me parece que es algo un poco más vertical, porque en esa misma horizontalidad va construyendo cuestiones hacia abajo, con detalles, con profundidad, etcétera. Son como vectores distintos, si se quiere. Y en ese sentido, creo que cuando empecé a escribir, sí, me aparecían mucho las imágenes para construir la historia. O sea, esta misma imagen del Cerro San Cristóbal en llamas y con la Virgen que no se quemaba, o no sé, como me imaginaba, como hay imágenes que me sugieren historias, como cosas que veo en la calle y que digo, mira, esto podría ser interesante como ponerlo acá. Y desde ahí, y el trabajo que creo que tuve que hacer con más conciencia, porque justamente de ahí sí se me salía harto el audiovisual, era que no me podía detener solo en las imágenes, sobre todo en este libro en particular. Bueno, en general yo creo que ningún libro, porque creo que uno cuando lee aprecia mucho como cuando el libro es como sensorial en su sentido como más amplio, ¿no? No solo detenernos en lo que escuchamos y en lo que vemos y cómo eso está narrado, sino cuando las emociones o los sucesos pasan por el cuerpo. Y desde ahí como que tuve que hacer un trabajo muy consciente de cómo, bueno, a ver, cómo el calor afecta, no solo estas imágenes bacanes, entre comillas, que me puede dar la ola de calor o imágenes sugerentes, sino cómo el calor está afectando el tacto, cómo puede olerse el calor, cómo puede saborearse el calor, y desde ahí como que es un trabajo más estético, porque lo estáis pensando desde los distintos sentidos, ¿cachai? Pero eso fue un trabajo que me costó en el sentido de que tuve que hacerlo como y repasarlo y pensarlo para sacarle punta por ahí al libro, si se quiere. Y bueno, como para ir finalizando esta entrevista, te quería preguntar algo que también está bien en el libro, que tú estás haciendo un guión, estás empezando a trabajar en un guión, en un cuento para un cortometraje de uno de los cuentos que vienen en este libro. Entonces, la pregunta es al revés, porque vuelves hacia atrás, en lo que hiciste en literatura, ahora vuelves hacia atrás para poder hacer un guión de uno de estos cuentos que tiene tiene mucha visualidad, creo que son muy buenos para poder transformarlos en algo audiovisual. ¿Cómo estás trabajando eso? Y bueno, si puedes mencionar, no sé si te podrá mencionar cuál es el cuento, o ya lo seleccionaste o no, y cómo estás trabajando eso ahora. Bueno, sí, en realidad ese guión ya está escrito y ese corto se rodó ahora en marzo, así que está en el horno, se está cocinando. Pero igual, porque bueno, es como que tengo que trasladarme un poquito a cuando estábamos trabajando eso. El corto el cuento que se basa es La Atacama, que antiguamente se llamaba La Casona, pero le cambiamos el nombre en el proceso de edición, un poco para que no se confundieran los cuentos y los espacios, pero está basado en el cuento de La Atacama, y fue súper... y es muy importante que lo diga, la productora del corto es 3/3 y el director es Simón Vargas. Y claro, yo con Simón trabajé mucho, con el otro Simón, porque bueno, está el Simón editor y el Simón del corto, y con Simón Vargas trabajamos mucho en el guión porque yo le había mostrado algunos cuentos, y a propósito de estos cuentos apareció la posibilidad, como que Simón me decía, oye, ¿qué te tincaría como que hiciéramos algo con esto, como a propósito de las posibilidades narrativas y de este mundo como que se construye y que de alguna manera es súper rico en términos de temática y de lo que se puede explorar. Y ahí empezamos a trabajar con ese cuento, que tenía bastantes desafíos porque es un cuento súper coral y son 4 voces, y la última es un coro además, que van narrando un espacio. Entonces fue súper difícil convertir eso en un guión, y con las exigencias o con las necesidades que puede darte una historia como contada ya de partida como un cortometraje, y además desde el cine. Y por ahí yo creo que el trabajo fue paulatino, y lo pensamos harto también con el Simón, como bueno, tomemos este mundo que está creado, que nos interesa, tomemos estos personajes que están construidos, que sabemos quiénes son, y desde ahí empezar a transformarlo, o tratar de quizás como desapegarnos, no tanto porque sí o sí es un corto que está súper basado, o sea, está absolutamente basado en el cuento, y esas son hermanos, ¿cachai? Pero igual como tratar de no pretender cosas que la literatura que permitía en el cuento,
no tratar de plasmarlas o forzarlas como a propósito del lenguaje cinematográfico, y sí cachar cosas que se podían hacer a partir del cine y que quizás no están en el cuento, pero sí poder trabajar desde eso. Entonces es como vais saliendo y entrando de un lenguaje a otro y permitiendo que cada uno como que en el fondo tenga la necesidad que tiene nomás, ¿cachai? Bueno, te agradezco la entrevista, Malu, súper interesante. Recomiendo el libro, de verdad. Es una visión desde la literatura sobre un fenómeno que está ocurriendo actualmente, o sea, es algo que está pasando ahora, así que es interesante ver desde otras áreas cómo se abordan estos temas. Bueno, nuevamente te agradezco, Manu, el tiempo, la entrevista, mucho éxito. Espero que el cortometraje luego salga para que lo podamos ver y podamos comparar los lenguajes también y las visiones desde la literatura y desde el audiovisual.